Este es un programa producido por la comunidad cristiana CREE, al alcance de todo creyente que necesita ser restaurado. Bienvenidos, amados hermanos, nuevamente a nuestra reunión Construyendo Nuestra Fe. Me imagino que han tenido experiencias vidas durante esta semana. Deben haber compartido algunos testimonios previos antes del mensaje. Es natural que en la reunión que tienen ustedes es una buena oportunidad para ayudarnos mutuamente con nuestras experiencias, nuestros testimonios. Si usted ha tenido una experiencia ya usando este nivel de fe que hemos visto la semana pasada, creo que puede ayudar bastante a los que están en la reunión. Y si alguno no ha probado todavía, pues es una oportunidad para que lo haga, porque va a confiar de que Dios está también con ustedes. Bueno, en esta ocasión tenemos otro caso. Y esta vez vamos a usar el Evangelio según San Mateo, el capítulo 9, del verso 27 al 30. Vamos a orar, amados hermanos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, venimos a ti primero agradeciéndote, porque te preocupas, porque como discípulos tuyos hagamos las cosas de Jesús, que podamos replicar lo que Él hizo cuando estuvo en la tierra. Él nos ha dado autoridad para que hagamos lo que Él hizo, pero necesitamos fe. Y conscientes de esa necesidad estamos desarrollando estos temas, construyendo nuestra fe. Te pido, Espíritu Santo, que hagas tu trabajo. Encomiendo a mis hermanos en esta reunión para que cada uno, no solo, Señor, entienda algo más de la fe, sino que introduzca en sus corazones a fin de que sea una semilla que dé frutos, que pueda transmitirlo a otras personas, que todo lo que hablemos, Señor, se convierta en palabra viva, para que sea ministrada a otros. Gracias, los encomiendo, Señor, en tus manos. Y si hay visitas en esta mañana, que este mensaje también les ayude, Señor, a creer que hay un Dios todopoderoso y un Jesús que es Señor de señores, que está sobre todo nombre, que puedan tener un encuentro personal con Él. Hágase así, Señor, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, si ha abierto ya su Biblia en Mateo capítulo 9, versos 27 al 30, encontramos el siguiente pasaje. Y dice así: pasando Jesús de allí, le siguieron los dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Muy bien. Como siempre, hacemos una pequeña introducción para que podamos ubicarnos en el texto, de modo que lo podamos entender mejor. Por lo general, en la sociedad judía, los ciegos eran mendigos. Obviamente dependían de los demás para su sustento. Ya se imaginan cómo se vestían. Eran marginados de la sociedad. Pero ahora vamos a desarrollar el tema haciéndonos preguntas para que nos introduzcamos en la escena y captemos las actitudes de los protagonistas. Toda vez que hay hechos que circundan a la acción de Jesús, requiero hacer algunas preguntas en cada etapa. Atentos a la pregunta y introdújanse en el pasaje. Esténse al lado de Jesús, o si quieren con la multitud, o si quieren al lado de los ciegos. Pero pónganse en la escena, estoy hablando espiritualmente. Bien. ¿Cómo fue el momento? ¿Cómo fue el momento de este milagro? Bien. Dice: pasando Jesús de allí. Esta palabra nos da una luz. Jesús hizo algo allí y luego se retiraba. Y ustedes saben que donde estaba Jesús había multitud que le seguía. ¿Qué es lo que sucedió antes, al iniciar el pasaje, pasando Jesús de allí? Lo que sucedió fue la resurrección de la hija de Jairo, que fue pues de gran impacto, porque multitudes le siguieron. ¿A consecuencia de qué? Hay que retroceder en este pasaje. Si tienes tiempo, pues léelo.
Jairo fue cuando su hija estaba gravemente enferma a buscar a Jesús. Y le pidió que vaya a su casa para que imponga manos sobre su hija. Jesús acepta ir a la casa para sanarla. Entonces, Jairo era una persona importante, era un principal entre los judíos. Por tanto, la gente estaba muy atenta al actuar de Jairo. Y estaban ahí a ver qué cosa va a pasar. La hija de Jairo está enferma, entonces multitud le seguía. En el camino hay otra escena. Una mujer que sufría de flujo de sangre hacía muchos años fue sanada. Y esa intervención fue un poquito larga. Se detuvo la caminata y atendió a la mujer que estaba... Y obviamente demoró el viaje, ya me imagino cómo estaba Jairo desesperado. Luego vino una noticia, enviados de la casa de Jairo. Y la noticia que le dicen, ya no molestes al maestro porque la niña ha muerto. O sea, ¿cómo se habrá sentido Jairo en ese instante? Tal vez por la culpa de esa mujer que apareció y se ha retrasado el maestro, no ha llegado a tiempo y ya su hija se ha muerto. Imagínense. Pero Jesús sabe cómo está Jairo. Y Jesús le anima a Jairo de que solo creyera y continuara en el viaje. Cree solamente, le dijo Jesús a Jairo. Los ciegos se enteraron de todo esto. Toda la multitud, muchos de ellos eran simples espectadores que fueron conmocionados por la sanidad que hubo antes, y le han seguido. Han salido de la casa de Jairo y encuentran que un tremendo milagro, y sale de ahí Jesús y la gente continúa siguiéndole. ¿Eran simples espectadores que fueron conmocionados? ¿O eran gente que realmente creía en él? Pero estos ciegos no solo se enteraron de lo que había hecho, sino se enteraron muchas cosas más que lo vamos a analizar. Le siguieron a Jesús. Dice el texto, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Analicemos esta expresión de los ciegos. ¿Qué es lo que hicieron estos ciegos? Gritando, daban voces, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Al enterarse de todo lo que sucedió en la casa de Jairo, creyeron que pudieran obtener la sanidad también ellos. Como ciegos, no podían acercarse personalmente por la multitud. La marginación que sufrían y las limitaciones físicas le impedían de que ellos puedan tener un contacto personal con Jesús. Entonces recurrieron a lo único que tenían, que era su voz. Por eso gritaban repetidamente, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Usaron lo que tenían en ese momento. No podía hacer otra cosa. Ahora, analiza, ¿cómo lo llama a Jesús? A Jesús lo llama hijo de David. Este era un título que se mostraba en las escrituras por medio de los profetas. Los profetas decían que un descendiente de David era el Mesías, un descendiente de David el que salvaría, redimiría al pueblo de Israel. Se sabía todo eso. Pero ¿cómo se enteraron si ellos no leían las escrituras porque eran ciegos? Saben que los ciegos desarrollan mucho y mucho más que una persona normal la audición. Ellos estaban atentos a lo que hablaba la gente pues alrededor de ellos. Los profetas, los escribas, los fariseos, las noticias que se daban, y algunos decían, ¿será este el hijo de David? O sea, ellos estaban atentos a lo que la gente decía. Y ellos reconocen a Jesús como hijo de David por lo que escucharon de los demás. Nadie reconoció a Jesús de esa manera. Ningún religioso, ninguno de los que hasta aquí hemos visto en las escrituras lo reconoce de esa manera como hijo de David. Pero estos ciegos sí entendieron más profundamente el misterio de Jesús. Reconocieron que era el descendiente de David. Otra expresión impresionante de estos ciegos. Ten misericordia de nosotros.
Te das cuenta que había solidaridad entre los dos. No están pidiendo solo para uno. No están diciendo, ten misericordia de mí, como el caso de Bartimeo. Ten misericordia de nosotros. Estaban identificados en su necesidad. Y recuerda que la unidad en la fe es importante. Ten misericordia de nosotros nos muestra que los reconocían como Dios o representante de Dios en la tierra, porque solo Dios puede hacer misericordia. ¿Se da cuenta la magnitud de esta declaración? Obviamente el pasaje muestra que Jesús no les atendió a su clamor durante el viaje. Ellos estaban grita y grita y no les atendió. ¿Qué nos hace pensar la siguiente frase? Y llegando a la casa. ¿Qué nos hace pensar? Quiere decir que le siguieron todo el recorrido hasta su próxima estadía. Continuaron caminando ciegos detrás de la multitud. Esto demuestra que no habían renunciado a su deseo de ser sanos. Jesús no lo hizo cuando clamaron, pero ellos seguían creyendo que podían obtener y continuaron hasta llegar a la casa. No renunciaron a ese deseo vivo de ser sanados. Muestra entonces perseverancia en lo que se habían propuesto. Estos ciegos eran perseverantes. No querían perder la oportunidad que tal vez sería la única en su vida. Era su oportunidad, no la querían perder. Y ahora sí, dice el texto, vinieron a él los ciegos. Entonces, ahora sí tuvieron un encuentro personal con Jesús. Estaban cara a cara, frente a frente. Jesús los recibe en la casa, no en la multitud. ¿Y qué hace Jesús? Les hace una pregunta que los confronta. ¿Creéis que puedo hacer esto? En otras palabras sería, ¿tienen fe en mí? Pregunta muy importante. La respuesta fue una declaración de su fe. ¿Y cuál fue la declaración de los ciegos? Sí, Señor. No solo fue un sí, sino un reconocimiento de Señor, un reconocimiento de que Jesús es Dios. Ahora nos preguntamos acerca de lo que hasta allí hizo Jesús. Analicemos toda la escena. ¿Será que no los escuchó o no los quiso escuchar cuando clamaban? ¿Qué piensan? Lo que Jesús estaba construyendo era que en los ciegos tengan una fe permanente. Es decir, estaba construyendo una fe consistente, no solo para ser sanos, sino para vivir por fe en el futuro. Me refiero a la salvación. O de repente estaría comprobando si tenían fe o no. Jesús no tenía que comprobar porque él era omnisciente, él sabía. Él no tenía que comprobar si tenían fe o no fe. A ver, si me siguen voy a creer que tienen fe. Si llegan hasta donde yo estoy, ¿es posible que tengan fe? No, él sabía. Sino que él está construyendo la fe. ¿Estaba cuidando algo Jesús? En otras palabras, ¿se estaba cuidando Jesús de algo? Sería la pregunta de repente más eficaz. ¿Cuál será la respuesta vuestra? Sí, sí estaba cuidando. ¿Qué es lo que estaba cuidando? Que no se propagara su fama. No quería inmediatamente sanar a los ciegos para que la multitud no vaya a difundir la noticia que los ciegos, los menesterosos, los postergados también están siendo sanados. Porque eso iba a correr, esa noticia iba a correr y eso perjudicaría el trabajo que vino a hacer. Espero que lleguen a la casa. Obviamente porque muchos de la multitud ya no estaban. Llegaron a la casa y se fueron. Se deduce entonces esto por la última recomendación de Jesús. Les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Jesús les
les da ese encargo riguroso. Que nadie lo sepa, porque Jesús estaba cuidando de que su fama no se propagara, que pudiera quitarle la esencia de su ministerio, que era traer el reino de los cielos a la tierra y enseñar a sus discípulos y enseñar la verdad de Dios. Tenía que seguir un proceso de acuerdo a las Escrituras. Tenía que cumplirse todas las profecías acerca de lo que de él se dijo en Isaías, en los Salmos. No podía adelantarse. La fama podía cerrar un poco la posibilidad de cumplir en los tiempos precisados por Dios. Solo en la cruz pudo decir Jesús, consumado es decir, se acabó todo y ahora termino la función, que es morir por la humanidad. Él está cuidando de eso. De ahí la intervención de decirles, que no se entere la gente. ¿Cómo culminó este hecho de fe de esta gente? ¿Cómo culminó la intervención de Jesús? Entonces les tocó los ojos diciendo. Ah, qué interesante. El término entonces significa que fue consecuencia de la respuesta afirmativa de los ciegos. Sí, Señor. O sea que creían. Pues entonces es consecuencia de la declaración de ellos. Yo les pregunto, ¿creen que puede hacer esto? Y yo digo, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos. Y les tocó los ojos diciendo. O sea, hubo un contacto con cada ciego, tocándolos personalmente, y su declaración. Conforme a vuestra fe os he hecho. Culmina la construcción de su fe. El enterarse de Jesús, el reconocerlo como Jesús, hijo de David, el clamar a voces, el seguirle hasta su siguiente destino, y su afirmación de que creen que les daba la vista, culmina con este resultado. Conforme a vuestra fe os he hecho. ¿Se dan cuenta que pusieron tanto de su parte los ciegos? Con todas las limitaciones que tenían, lograron su propósito. No porque Jesús hizo difícil, sino estaba construyendo la fe de estos ciegos. ¿Creen que Jesús necesitaba todo eso para sanarlos? Obviamente no. Lo que estaba haciendo es que crean en Él para salvación y no solamente para su sanidad. El resultado fue inmediato. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Por fin vieron con sus ojos a Jesús personalmente. Habían logrado el fruto de su perseverancia de creer en Jesús, en el Hijo de David. Por primera vez estaban mirando la luz del día, mirando todo alrededor. Me imagino por el gozo del milagro visto en los ciegos, la gente también estaban ahí. Jesús miraba a los ciegos cómo estarían de alegres. Es que les encarga rigurosamente diciendo, mira que nadie lo sepa. Porque afectaría pues el tiempo de su ministerio, que era la redención de la humanidad. Faltaba que se cumplieran muchas profecías acerca de él. Y la recomendación era eso, que no lo divulguen. Pero ¿qué hicieron los ciegos? Divulgaron. Como es nuestro diseño, entramos a la siguiente fase. ¿Ahora qué? Analicemos la conducta actual. Estamos hablando de nuestro tiempo. Analicemos tanto en el evangelismo como los que buscan a Jesús por un milagro. En esos dos contextos vamos a analizar nuestra realidad. Empecemos por el evangelismo. Una pregunta. ¿Predicamos arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre, como nos enseña en Lucas 24:47? ¿O atraemos a la gente a recibir a Jesús solamente ofreciéndoles milagros? Recuerden que el milagro más importante es el nuevo nacimiento, que debe ser nuestro enfoque de presentar a Jesús. ¿Se dan cuenta qué importantes son estas preguntas? Analicemos nuestra actitud en nuestro contexto, más de 2000 años después de este hecho. Ahora analicemos los que buscan a Jesús. Por lo menos, ¿ellos están enterados de quién es Jesús? Estos ciegos sí lo estaban. Pero la gente que busca a Jesús, ¿están enterados? ¿O solamente es historia, tradición?
¿Son conscientes de la oportunidad que tienen cuando se les predica a Jesús? Cuando hablamos, oramos porque sea Dios hablando a través de ustedes. La gente anhela un milagro como el de los ciegos, con perseverancia, con un deseo de no perder su oportunidad. Usan sus recursos que tienen para poder acceder al milagro, como el caso de la perseverancia de los ciegos. Analicemos cómo son los que buscan a Jesús. Y tenemos en este pasaje todo un modelo para construir nuestra fe y ayudar a la gente, enseñarles con este pasaje cómo es que nosotros podemos ver los milagros de Jesús en nuestras vidas. Terminamos con esa reflexión de siempre. ¿Has aprendido algo? ¿Qué te falta para tener la fe de los ciegos? ¿Qué necesidades pasan por tu mente para que puedas lograr lo que los ciegos lograron? Es decir, ¿qué necesitarías para lograr lo que te impide lograr esta fe? Reconoce esas áreas. ¿Has aprendido a evangelizar como Jesús quiere? Creo que suficiente buena pregunta para poder reflexionar. El líder les va a ayudar. Juntos van a conversar y van a tratar esta reflexión y van a llegar a conclusiones. Y me imagino que también orarán, obviamente. Entonces, vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por tu misericordia, porque gracias a tu misericordia puedo alcanzar este mensaje, pero tu misericordia se va a hacer realidad cuando, Señor, esta palabra llegue a sus corazones y puedan comprobar que necesitan fe, que necesitan construir su fe, que necesitan avanzar, Señor, en su fe. Oro, Señor, porque esta palabra tú la proceses, Espíritu Santo, en sus corazones y cada uno lleve su porción para que durante esta semana puedan reflexionar e incrementar su fe y la próxima semana puedan dar testimonios que glorifiquen tu nombre. Los bendigo, Señor, con esta palabra en el nombre de Jesús. Bien, amados hermanos, yo he cumplido con Dios. Ahora ya usen su fe para que en la reflexión que van a hacer con el líder puedan construir también la fe en nuestro corazón. Yo estoy muy contento de haber compartido con ustedes y si hay alguna visita, qué lindo momento como para poder administrar a ellos la fe salvadora. Que el don de la gracia sea manifestado en esta oportunidad. Bien, hermanos, será hasta la próxima reunión. Que la paz de Dios, el poder del Espíritu Santo y el amor de Jesús sea con ustedes. Hasta la próxima. Este ha sido una producción de la comunidad cristiana CREE.